esta charla del grupo Games, que empezó hace un par de meses en el CMM. Esta es la primera charla de un mini curso de Deep Learning que vamos a hacer, y esta primera charla va a ser una introducción al aprendizaje de máquinas para gente que no tiene muy claro qué es el aprendizaje de máquinas y cómo se relaciona con ingeniería y otras disciplinas. Y este curso va a tener 4 sesiones, es de Deep Learning, pero esta primera es solo introductoria y las 3 siguientes son más allá de algoritmos específicos. Entonces, quise partir esta charla con un tema bien general para engancharlo a todo y después ver si los puedo llevar juntos hasta lo que vamos a hacer. Quiero hablar un poco de inteligencia artificial. La inteligencia artificial es un tópico que está poco definido, a pesar de que cuando uno le hablan de inteligencia artificial, inmediatamente entiende de qué estamos hablando, pero formalmente es un poco difuso el concepto. Entonces, en general, cuando uno tiene problemas, va a la RAE y encuentra definiciones que no son muy precisas en términos técnicos. Por ejemplo, la de la RAE en este caso es disciplina científica que se ocupa de crear problemas informáticos que ejecutan operaciones comparables a las que realiza la mente humana, como el aprendizaje o el razonamiento lógico. Está buena, pero lo que a mí no me gusta es que es demasiado utilitarista esta definición. O sea, pone la inteligencia artificial simplemente como una rama más de la ingeniería que no quiere entender tanto más allá lo teórico, sino que simplemente construir máquinas. Hay otra definición que es del libro que aparece abajo, que dice que además de construir máquinas inteligentes, la inteligencia artificial pretende entender a entes inteligentes. Entonces esta definición es un poco más acotada, pero de nuevo se devuelve al concepto de inteligencia o de entes inteligentes, que en realidad son los humanos, para definir máquinas inteligentes. Entonces, el problema es que no sabemos qué es la inteligencia, ¿no? Y por eso no tenemos claro qué es la inteligencia artificial, a pesar de que ya lo estamos haciendo. Entonces, una disciplina que agrupa todas estas preguntas es la filosofía de la inteligencia artificial, que se enfoca en 3 temas principalmente, que son estos que están acá. ¿Puede una máquina actuar inteligentemente? Primero hay que definir qué es inteligencia. Después, si es que si acordamos, si nos ponemos de acuerdo en qué es la inteligencia, ¿es la misma inteligencia humana que inteligencia de máquina? Eso tampoco está claro. Y lo otro es que si ya están las máquinas pensando o haciendo acciones inteligentes, eso significa que las máquinas tienen mente y conciencia, o que los humanos son máquinas y son indistinguibles. Entonces, todas estas preguntas, que desgraciadamente no son el tema de esta charla, están dentro de la filosofía de la inteligencia artificial, y si a alguien le interesa, yo feliz de conversar. También estoy en contacto con un investigador de la Facultad de Filosofía y discutimos estos temas, así que si les interesan, me avisan. Los humanos somos expertos en crear cosas y no entender qué son, ¿no? El otro día estaba leyendo un artículo de un investigador que comparaba el nacimiento de la inteligencia artificial con el fuego. O sea, el humano, el animal que creó el fuego, lo usó. Fue un avance súper importante en su desarrollo y evolución, pero no tenía idea de cuál era la ciencia detrás del fuego, y así lo usó miles de años. Entonces, ojalá nosotros estemos a menos de miles de millones de años de entender qué es la inteligencia artificial, pero eso es lo que sentimos que está pasando ahora. Que, tenemos avances súper importantes y prácticamente ya estamos usando inteligencia artificial, pero no sabemos realmente qué es. Entonces, hay gente que se asusta un poco, como Stephen Hawking, que dice que la inteligencia artificial va a ser el comienzo del fin de la raza humana. O Elon Musk, que es el dueño de Tesla, que dice que potencialmente la inteligencia artificial puede ser tan peligrosa como las armas atómicas. Fundadas o infundadas, yo creo que es opinión de cada uno, pero hay un sentimiento colectivo a tenerle miedo a este tipo de avances, ¿no? Y claro, o sea, desde 69, creo que es 2001, ya estábamos preguntando a qué estamos llegando, y realmente es posible que los humanos seamos creadores de la extinción de nuestra propia raza. Pero bueno, para responder a esta pregunta, lo primero que tenemos que acordar es qué es inteligencia, qué es máquina, qué es pensar. Y antes de responder a estas preguntas, bueno, hacer inteligencia artificial. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Ya que estamos aquí, desde un punto de vista matemático, tenemos que formalizar cuál es el problema. Y
Y esta pregunta se la hizo Alan Turing en 1950. Él escribió este paper que fue publicado en la revista Mind, donde él proponía el juego de la imitación. Entonces, él acordaba que no era posible, o no que no era posible, él primero se preguntaba si pueden las máquinas pensar. Y él decía, bueno, para esto tenemos que definir máquinas y pensar. Y lo queremos hacer de la forma más cercana al significado coloquial de estas dos palabras. Pero eso es imposible, dice, es peligroso y es absurdo. Entonces yo voy a proponer otro problema. Voy a proponer un juego que se llama el juego de la imitación, en el cual hay tres individuos, un interrogador, un humano y una máquina. El humano y el interrogador también es humano. El humano no interrogador y la máquina están en una habitación y el interrogador está en la habitación contigua. Y están conectados por algún sistema de comunicación, puede ser un cable o mensajes. Y el juego consiste en que el interrogador le hace preguntas a los dos agentes que están en la otra pieza, en la otra habitación, y la máquina tiene que tratar de convencer al interrogador que es un humano. Y si al final del test el interrogador no es capaz de discernir cuál era humano y cuál era máquina, quiere decir que la máquina engañó al interrogador haciéndole creer que es un humano y pasó el test. Entonces Turing dice, si la máquina pasa el test, vamos a decir que la máquina puede pensar. No porque la máquina pueda pensar por ese test, sino eso vamos a entender por máquina inteligente. Entonces, ¿qué necesita una máquina para pasar el test de Turing? Hasta ahora, solo una máquina ha pasado el test de Turing en el 2014, que se llama Eugene. El test fue bien controversial. O sea, creo que pasó con un 33%. No sé cómo uno pasa con eso. Pero uno ve la transcripción de las preguntas del test y en realidad o sea, en cada pregunta se gasta que es una máquina. No sé, hay algunos que dicen que realmente no pasó el test. No sé, lo pueden ver, se llama Eugene la máquina. Entonces, componentes para pasar el test de Turing son estos que están acá. Para que una máquina sea inteligente y pase el test de Turing tiene que tener al menos los estos cuatro primeros requerimientos. Primero, procesamiento del lenguaje natural, porque es necesario para comunicarse con el interrogador. O sea, para que la máquina pueda transmitir y recibir mensajes del interrogador necesita hablar el lenguaje que hablamos los humanos. O sea, el primer requerimiento es procesamiento del lenguaje natural. El segundo requerimiento es procesamiento de información, representación de información, que es tener memoria. O sea, la máquina tiene que tener en algún lugar todo su conocimiento guardado. Tiene que tener una memoria, ese es el segundo requerimiento. El tercero es razonamiento, que es convertir este conocimiento en respuesta. O sea, lo último que uno pensaría de una máquina inteligente es que tiene una base de datos con respuesta para todas las preguntas que le van a hacer. Entonces, esa no es la forma en que nosotros razonamos. O sea, necesita asociar conocimiento que está en una dimensión más baja que las respuestas que vamos a responder y de alguna forma moldarla a cada pregunta. Y la forma de construir este conocimiento se llama aprendizaje de máquina. O sea, para hacer una máquina inteligente es irrealista pensar que un humano la va a programar línea a línea. O sea, hay que programarla a que aprenda, no hay que entregarle todo el conocimiento. O sea, la diferencia entre aprendizaje de máquina y computación tradicional, por ejemplo, en el problema del ajedrez. En el problema del ajedrez, un programador haría un if y para cada escenario haría una acción. O sea, para cada escenario del tablero hago esta acción. Y no sé cuántos millones de escenarios tiene el ajedrez, pero eso es imposible, es impracticable. Entonces, el programador programaría a la máquina no a jugar ajedrez, sino a aprender a jugar ajedrez. Y que la máquina aprenda sola. Y los últimos dos requerimientos para pasar no son necesarios para pasar el test de Turing tradicional, son necesarios para pasar el test de Turing total, que es en el cual la máquina interactúa directamente con el humano, que son visión computacional y robótica, para poder interactuar, adquirir conocimiento directamente del entorno e interactuar con él. Entonces, si bien el aprendizaje de máquinas partió como un módulo adentro de la inteligencia artificial, ya desde seguramente los 70, 80, y ya en los 90 fue la explosión, dejó de ser una componente principal de la inteligencia artificial y se ha desarrollado por sí misma.
en áreas de ciencias e ingeniería. Entonces, esto es pocos ejemplos de elementos de aprendizaje de máquinas que vemos todos los días o que usamos casi todos los días, están alrededor de nosotros. Siguiendo un poco lo que dije al comienzo de los miedos de la inteligencia artificial, como que de repente he leído algunos artículos que se preguntan con la especialización de las máquinas y el avance del aprendizaje de máquinas, ¿es posible que nos quedemos sin trabajo? ¿Qué va a pasar? La gente se asusta como que en algún momento va a llegar la singularidad, que definía Kurzweil, creo. Y en ese momento todos los trabajos van a ser reemplazados por máquinas y nos vamos a quedar sin trabajo. Yo no encuentro mucho sentido a eso porque sin darnos cuenta, la inteligencia artificial se ha permeado en nuestras vidas. Y estos son algunos ejemplos. O sea, no es que en algún momento va a empezar a ser todo computacional. Por ejemplo, no sé si hay gamers aquí, ¿sí? Debe haber varios. Microsoft, Xbox, ¿es de Microsoft? ¿Sí? Yeah. Microsoft tiene un sistema que se llama TrueSkill, que cuando hay muchos usuarios jugando en una arena virtual, Microsoft necesita formar grupos de 10 usuarios, por ejemplo 20, para ponerlos en arenas comunes para que todos los usuarios tengan el mismo nivel de juego. No puede jugar jugadores muy buenos con jugadores muy malos. Entonces, Microsoft necesita darle, rankear a todos los jugadores y agruparlos por ranking común. Entonces, una forma que hay para hacer eso es usando un modelo probabilístico para las habilidades de cada jugador, que es oculto, donde realizaciones particulares de los jugadores se comparan y si es mayor que 0, o sea, si una es mayor que la otra, el primer usuario gana el juego y si no, al revés. Entonces, se modela el resultado de todos los juegos como una salida de este modelo probabilístico oculto y después se hace una inferencia de cuáles eran las reales habilidades de los jugadores. Ese es un algoritmo de aprendizaje de máquinas que usa Microsoft para rankear jugadores. Filtros de spam, no sé ustedes, pero a mí Google me funciona súper bien para filtrar el spam. Nunca tengo correo no deseado en mi bandeja de entrada y eso es porque hay un filtro adaptivo que empieza a reconocer palabras comunes en spam cuando uno marca correo como spam. Skype tiene traducción automática, o sea, uno habla o escribe, creo que ambos, hablar o escribir por Skype con otra persona que habla en otro idioma y no sé si es un beta o ya está disponible, pero uno puede activar traducción automática en un montón de idiomas. O sea, uno habla en español y el otro lado la otra persona escucha en inglés. Un ejemplo bien clásico es el análisis crediticio. O sea, a los bancos les interesa cuando le llega un perfil de cliente analizar si ese cliente es riesgoso o no es riesgoso. Y eso lo hacen evaluando al cliente en base a su edad, perfil socioeconómico, ahorro, historial de crédito. Entonces, pero no es claro cuál es el modelo de perfil de usuario a riesgoso o no riesgoso. Entonces, esas son las cosas que se aprenden. Y un montón de otras cosas, por ejemplo, reconocimiento de caras, interfaz humano-máquina, análisis financiero para predicción y compresión de archivos. Esta es una línea de tiempo de la evolución del aprendizaje de máquina. No sé si conocen Google Ngram. ¿No? ¿Alguien lo conoce? 1, 2. Se han perdido de mucho. Google Ngram es una herramienta de Google que está adosada a Google Books. Google tiene digitalizado miles, si es que no millones de libros desde 1800 hasta ahora. Y todo el corpus de todas las palabras que están en los libros digitalizados por Google se pueden acceder a través de este portal. Y la forma que funciona, bueno, en primer lugar, un n-grama es en una secuencia de símbolos, un n-grama es una subsecuencia de n símbolos continuos. Entonces, yo aquí estoy buscando por el 2-grama Machine Learning y está buscando el par ordenado Machine Learning en miles de libros desde 1940 hasta 2005. Y esta es la frecuencia de aparición del 2-grama Machine Learning dentro de todo el corpus de palabras de Google Books. O sea, claramente no llega ni al 1 por 10 a la menos 7%, pero lo importante es que esto es lineal, ¿ya?
Bueno, hay un par de cosas antes, pero eh, encuentro súper interesante a partir de 1940 más o menos. En 1946, creo, apareció el primer computador, el ENIAC, el primer computador que fue de Turing completo. Eh, y con esto todo el mundo en el área se empezó a volver loco. La revista Popular Mechanics decía los computadores en el futuro pesarán no más que 1500 kilos. O sea, eran ambiciosos para la época. Después, en el año 1950, es un año súper clave para la computación. Turing propuso el test que vimos en la primera slide. Y en el laboratorio Los Álamos se desarrolló el método de Monte Carlo por John von Neumann, en honor al cual se nombró esta sala, Nicholas Metropolis y Stanislaw Ulam. Ellos trabajaban en el laboratorio Los Álamos diseñando la bomba atómica, no sé si era el mejor de los propósitos, pero descubrieron hartas cosas. Y el problema que tenían era que querían ver cómo decaía un haz de electrones atravesando capas de distinto material. Entonces, tenían un montón de ecuaciones que no podían resolver y a Ulam se le ocurrió simularlas, como tenía el computador, que era de Los Álamos, creo, simular estas ecuaciones. Simularlas con distintas condiciones iniciales, simularlas con distintos ruidos, y encontraron que los resultados, donde los llevaba la ecuación, no era tan disperso. Dijeron, ya, esta debe ser la solución. Y funcionó bien. Y como estaba en un proyecto secreto de los militares, tenían que ponerle un código al método, un nombre clave, y el tío de Ulam era adicto al juego. Entonces, Metropolis propuso que le pusieran Monte Carlo porque ahí es donde se gastaba la plata y quedaba endeudado, en el casino de Monte Carlo. Después, justo antes de 1960, Samuel de IBM definió el concepto de aprendizaje de máquinas como el campo de estudio que da a los computadores la habilidad de aprender sin ser explícitamente programado. O sea, lo que dije antes del ajedrez, en realidad uno programa para aprender, no programa para hacer una tarea específica. Y después el año 1960 es súper importante, sobre todo para la ingeniería, porque primero Gabor, que fue Premio Nacional de Física por el holograma, nada que ver con eso, diseñó un dispositivo electromecánico. Él era ingeniero eléctrico, trabajaba en la Universidad de Londres y fue el último de los, bueno, no sé si inició, pero además terminó también el procesamiento de señales continuas. Después del todo es digital. Entonces le gustaban las señales continuas y tenía una red de sensores, pero estos sensores medían un montón de cosas afecta a ruido. Entonces él necesitaba filtrar todas estas señales, pero el problema es que la estadística del ruido que contaminaba sus sensores era variante en el tiempo. Entonces él no podía diseñar un filtro y dejar corriendo su máquina de adquisición. Entonces hizo un dispositivo electromecánico que iba midiendo el error de aproximación y tenía unos potenciómetros que se movían, o algo creo que era con temperatura también, y se modificaba el filtro cada vez y él seguía filtrando tus señales. Eso era el primer filtro adaptivo, pero a diferencia de los filtros adaptivos que hacen todos acá, si es que hay ingeniero eléctrico, era electromecánico y era continuo, no era discreto. Lo otro que pasó en 1960 es la ley de ajuste adaptivo usando gradiente estocástico, que se llama Least Mean Square, o ADALINE, Adaptive Linear Estimator, o la regla del MIT, porque estos dos estaban en el MIT, y fue el primer enfoque para ajustar el perceptrón, que lo vamos a ver después. Y lo otro que me falta en 1960 es el filtro de Kalman, que llevó al hombre a la luna con las misiones Apolo, y relacionado, no sé si tan Machine Learning, es la resolución del problema de filtrado de Stratonovich, un año después. En 1965, la transformada rápida de Fourier. Eso potenció un poco el procesamiento de señales también, sobre todo en tiempo discreto. Y después ya se empieza a preocupar el mundo por el levantamiento de la inteligencia artificial y empiezan a aparecer estas películas, por ejemplo. Todos de nuevo súper entusiasmados con el aprendizaje de máquinas. Minsky, que es un pionero del aprendizaje de máquinas, dice, de aquí a 8 años vamos a tener una máquina que sea tan inteligente como un ser humano. No sé qué ser humano conocía, pero... y después, con todos estos miedos,
hay el Lighthill Report, que creo que era un senador, pero fue un personaje que propuso al gobierno inglés cortar todo el financiamiento para el desarrollo de la inteligencia artificial por los miedos que había al respecto. Y ahí viene el primer invierno de la inteligencia artificial, que aquí esto está estancado. A pesar de eso, nacen compañías como Apple y Microsoft, y ya los primeros aportes más formales a la teoría de aprendizaje, que es Vladimir Vapnik y Chevornenkis, desarrollaron la teoría estadística de aprendizaje y la dimensión de Vapnik-Chevornenkis, que fue la primera unificación entre análisis funcional y probabilidades al problema de aprendizaje. O sea, antes era como todo mucho más heurístico, uno hacían circuitos que trataban de ajustar los parámetros a mano y decían, bueno, no funciona, le pongo más neuronas, pero no había como una estructura formal del problema de aprendizaje desde un punto de vista matemático. Entonces, después de eso, aparecieron las redes neuronales, y las redes neuronales todo el mundo sabía que podían aproximar cualquier cosa. El problema es que había que encontrar los parámetros de esa red, y mientras más complicado era el problema, más grande era la red, más parámetros tenía, más difícil era ajustarlo. Entonces, hasta que en el 75, Werbo, creo, desarrolló la regla de propagación hacia atrás, que es después lo vamos a ver un poco más detalle, pero es la forma de entrenar redes neuronales. Y en el 86 apareció el paper ya en Nature de Rumelhart, Hinton y Williams, y ahí ya explotó el uso de las redes neuronales. Se celebra la primera conferencia NIPS, que es la conferencia que todavía es la conferencia top de Machine Learning. El último año tuvo 4.000 asistentes y se está subiendo en un 50% por los últimos 4 años, algo así. Fue muy poca gente al comienzo. El resultado de Vapnik, si bien es fundamental para el desarrollo del aprendizaje, quedó durmiendo mucho tiempo hasta que él mismo lo utilizó en forma aplicada en las máquinas de soporte vectorial o kernels, de esa forma. Y cuando irrumpieron los kernels fue de nuevo un invierno para las redes neuronales, porque las redes neuronales eran, no sé si es una buena palabra, pero teóricamente capaces, a pesar que no hay mucha teoría detrás, pero como era imposible ajustarlas, no funcionaban en la práctica. Entonces todo el mundo decía que funcionaban, pero no sabían cómo ajustarlas. Entonces llegó Support Vector Machines y de forma muy simple y muy rápido de entrenar resolvía problemas que redes neuronales no podían. Entonces ahí viene el invierno de las redes neuronales de nuevo. Hasta el 2005 más o menos, que vuelven a aparecer las redes neuronales por razones que vamos a ver en la próxima sesión, el próximo viernes. Otros puntos importantes ya al final es la máquina Deep Blue de IBM, que fue la primera que le ganó un juego de ajedrez al campeón mundial de ajedrez. En 1998 comienza Google y en el 2000 el CMM. Esos son los últimos puntos. Bueno, y si quieren usar Ngram, el último comentario que tengo es que no usen Maya de 2005 porque los libros no están bien digitalizados al final. Entonces, veamos ahora un poco de aprendizaje de máquina, como la clasificación y de dónde viene. Aprendizaje de máquina es un área relativamente nueva que toma herramientas de distintas disciplinas que están de disciplinas más clásicas, en particular de matemáticas, toma muchas herramientas de matemáticas. De percepción y neurociencia, esta flecha en realidad debería estar en ambos sentidos, porque aprendizaje de máquinas toma inspiración de neurociencia para construir modelos, como el perceptrón y las redes neuronales, pero además para explicar fenómenos de neurociencia. O sea, hay muchos neurocientíficos que trabajan con aprendizaje de máquinas para entender cómo funciona la percepción en el hombre, en el humano. Y bueno, obviamente computación, que es donde se ejecuta todo. Dentro del aprendizaje de máquina hay 3 divisiones. Aprendizaje supervisado, hay 3 tipos de aprendizaje, perdón. Aprendizaje supervisado, no supervisado y aprendizaje reforzado. Hay un cuarto que se llama aprendizaje activo, que con una mezcla entre el supervisado y el no supervisado, o semisupervisado, pero estos son los que más nos importan ahora. Y tomando herramientas de estas disciplinas y con estas 3 divisiones, abajo quise poner algunos de los algoritmos que son para nosotros al menos, los que más usamos y trabajamos en varios de estos.
Métodos de muestreo, por ejemplo, que era lo que les comentaba de von Neumann en el 50, lo usamos para hacer proyecciones a largo plazo de señales, por ejemplo, en un disco planetario de un helicóptero que tiene fisuras, propagar cómo esa fisura va a evolucionar en el tiempo, o propagar el valor de un tipo de cambio en el tiempo también. Para eso usamos filtro de partícula. Kernels, máquinas de soporte vectorial y procesos gaussianos, eso lo usamos para encontrar sistemas dinámicos. Por ejemplo, en un modelo de espacio-estado, no se sabe cómo es la evolución del estado, y cuando tiene harta dimensión, lo que se hace es que la función de evolución del estado se modela como un punto en un elemento del espacio de Hilbert de funciones de esa dimensión, y se empieza a aproximar usando un proceso gaussiano que empieza como a atrapar la zona más probable donde puede vivir la función que describe ese sistema dinámico. Métodos bayesianos los usamos para... esta es la conexión más fuerte que tenemos con procesamiento de señales. O sea, lo que hacemos es modelar señales como convoluciones entre filtros y procesos de ruido blanco estacionario, donde el filtro puede ser cualquier cosa. Cualquier cosa, me refiero a cualquier función continua. Y esa función continua la encontramos usando métodos no paramétricos, en particular procesos gaussianos. Debe estar por ahí. No, está ahí. Redes neuronales nos estamos metiendo de a poco en este grupo al menos. Lo que estamos haciendo es estamos usando señales financieras, y el trabajo que tenemos va en dos etapas. Primero es predecir un tipo de cambio, o sea, tipo de cambio, por ejemplo, la razón euro-dólar, usando datos de muchos años atrás a distintas frecuencias. Vemos si podemos predecir el valor tipo de cambio a un día. Eso no nos ha ido muy bien todavía, pero la segunda etapa es, en realidad a uno le interesa saber el valor de la acción per se. O sea, lo que uno quiere es saber si comprar o vender para ganar plata al día siguiente. Entonces uno lo puede formular como un problema de control óptimo, donde, o diseño de portafolio, donde cuántas acciones compro o vendo y de qué para maximizar mi utilidad al día siguiente. Y eso en conjunto con redes neuronales, se puede abordar usando Q-Learning. Estos son más o menos los temas en que trabajamos nosotros. En el que no trabajamos, pero a mí me gustaría que nos metiéramos, es Bayesian Non-Parametrics. Así que si alguien quiere trabajar en alguno de estos, en este o en otro, venga a hablar con nosotros y se une a Games y trabajamos juntos. Entonces ahora voy a ver algunos ejemplos de los tres tipos de aprendizaje, para que no quede en el aire esto. Primero, el aprendizaje supervisado. El aprendizaje supervisado es simplemente aprender una función de X a Y en base a datos, a un diccionario de datos, donde X es la entrada a la función, Y es la salida. Por ejemplo, supongamos que tenemos estos datos, donde la caja de la izquierda son datos que tienen la etiqueta sí, y los datos de la derecha son datos que pertenecen al conjunto de etiqueta no. Y tenemos tres nuevos datos y queremos clasificar la luna, este anillo y esta flecha, si es clase sí o clase no. Entonces, por ejemplo, mirando los ejemplos que tenemos de entrenamiento, se llaman estos dos, el objetivo del aprendizaje supervisado es generalizar. O sea, por ejemplo, la luna, veo que solo aquí hay elementos azules, entonces seguramente sí. Aquí no hay ninguna luna, entonces no lo rechazo. Después veo el anillo, aquí hay un anillo, o sea, puede ser sí, pero aquí hay círculos amarillos, también puede ser. Después la flecha, aquí hay azules y aquí hay rojo, entonces en realidad no es tan claro. No es tan claro porque no sé qué mirar de los ejemplos. O sea, no sé si mirar la forma geométrica, no sé si mirar el tamaño, no sé si mirar el color. Y como en base a las cosas, esas son las características. En base a las características que yo dije, podría estar en uno o en otro, decisiones probabilísticas es fundamental para abordar este problema. O sea, uno puede decir, puede estar 50% sí y 50% no. Otro ejemplo, ya es de un caso real. Una vez que sacamos una foto a una de estas flores, queremos clasificarla si es setosa, versicolor o virgínica. No sé si alguien sabe el nombre en español de esas flores, yo no sé mucho de flores. Entonces, de nuevo la misma pregunta, ¿qué características encontramos? ¿Qué características consideramos para clasificar estas flores? Entonces, tres características que son inherentes a las flores es el ancho sepal,
el largo sepal y el largo petal y el ancho petal. Entonces, si nosotros graficamos cada par de esta característica, tenemos, bueno, digamos, flores clase 1, clase 2, clase 3, que son rojo, verde y azul. Si graficamos largo sepal versus ancho sepal, hay dos clases que se traslapan, no podría clasificarlas de esa forma. O sea, y si probamos todas con todas, la mejor es esta. O sea, si yo para cada foto, cada vez que le saco una foto a una flor, grafico su ancho petal por su largo petal, debería caer en uno de estos tres clústeres, entonces la podría clasificar. Entonces, este es el... ¿por qué puse este ejemplo? Porque esto clarifica el problema de elección de características. Ese es un problema fundamental en el aprendizaje de máquina. Cómo nosotros convertimos la realidad en un número para poder operar en un computador. Y eso es de lo que tratan de preocuparse las redes neuronales también, que lo vamos a ver después. Otro ejemplo un poco más simple es el de nuevo de aprendizaje supervisado, es el problema de regresión. El problema de regresión es igual que el de clasificación, pero el conjunto de llegada ya no es un set de categorías discretas, sino que es un continuo. O sea, es aprender realmente el mapa de x a y, f de x con ciertos parámetros. Entonces preguntas como qué estructura tiene f, si lo quiero para predecir, si lo quiero para sacar el ruido. Son todas preguntas que caen dentro del contexto de regresión. Y este ejemplo que hay acá es una serie de frecuencia cardíaca, que es la línea quebrada negra, donde solo hemos tomado un 20% de las muestras elegidas aleatoriamente, y con ese 20% interpolamos el resto usando un modelo de procesos gaussiano, que es uno de los métodos que usamos. La línea celeste gruesa es la media, y la línea celeste delgada es el intervalo de confianza del 95%. Entonces, como el método es probabilístico, además puede decir cuán poco confiable es su estimación automáticamente. Bueno, aparte de que la media persigue la señal real súper bien, que en realidad no es difícil para señales de este tipo porque son suaves, lo importante es que el método asume que las mediciones tienen ruido. Entonces, por ejemplo, ese dato, que nosotros se lo dimos como un dato real, el algoritmo sabe que no puede ser un dato real, tiene que ser un outlier y simplemente lo descarta, a pesar de que le dijéramos que era un ruido. Entonces, cosas de ese tipo también se pueden hacer en regresión. La diferencia con el aprendizaje no supervisado es que en el aprendizaje no supervisado no están disponibles las etiquetas. O sea, en el caso de las flores, por ejemplo, cuando yo entreno mi algoritmo, yo sé que esta es una setosa, esta es una versicolor y esta es una virgínica. En el aprendizaje no supervisado no tengo esas etiquetas, tengo datos y no sé a qué corresponden. Entonces el aprendizaje no supervisado se enfoca a encontrar estructura en los datos, no hacer regresión o clasificación. Y esto puede sonar como una versión limitada del aprendizaje supervisado, pero en realidad es un problema completamente distinto, porque el solamente confiar en los datos, sin intervención humana de etiqueta, se espera que revele mucha más información de los datos. O sea, si yo tengo un humano etiquetando fotos, y encuentra un perro, un gato, un sombrero, un auto, hay cierta cantidad de información que el humano puede etiquetar en la foto, ¿ya? Por ejemplo, si la foto es de un perro, no se sabe, y el humano por un perro, no está diciendo si el perro está de lado, está de frente, si el perro es verde, si el perro es café, si el perro está en el pasto, si el perro está acostado, si el perro está saltando. Entonces, toda esa información, si es que es relevante para el problema, estos algoritmos la deberían encontrar. Y un humano etiquetando imágenes sin un fin en mente, no necesariamente va a poner toda la información que requería para el problema. Entonces, un ejemplo clásico de aprendizaje, bueno, no sé si clásico, pero importante, es una competencia que Netflix puso hace como 8 años, puede ser, que era completar una matriz. O sea, Netflix tenía una base de datos de los miles de películas que tiene y los miles de usuarios que tiene. Y o sea, claro, tenía usuarios en cada columna era un usuario y cada fila era una película, y la entrada de la matriz era el ranking que el usuario I le puso a la película J. Entonces era una matriz que estaba súper incompleta, que tenía valores entre 0 y 5, donde 0 es el ranking mínimo y 5 es el ranking máximo,
pero estaba súper incompleta. Entonces Netflix quería llenar esa matriz, porque si llena esa matriz sabe que a ti te puede gustar una película y te la recomienda. Entonces Netflix publicó su matriz y llamó a una competencia para ver quién completaba la matriz de mejor forma, y el premio era $1 millón. Y no sé quién se lo ganó, pero alguien resolvió el problema y se lo ganó. Ese es un problema de aprendizaje no supervisado. Otro problema de aprendizaje no supervisado, que este problema es bien eléctrico, es el problema de separación de fuentes, o cocktail party se llama. Cuando nosotros estamos en una fiesta, hay música, hay ruido, estamos hablando con una persona, de repente queremos hablar con otra, escuchamos algo de lejos que nos llama. Entonces, tenemos solo 2 micrófonos y tenemos un montón de señales, ¿ya? Y nosotros adaptivamente discriminamos cuál es la señal que queremos analizar, y resolvemos un problema que es subdeterminado porque tenemos solo 2 ecuaciones para resolver un montón de fuentes, que es toda la gente que nos está hablando. Entonces, no sabemos cómo hacemos eso los humanos. O sea, hay algoritmos que tratan de separar todas las fuentes cuando pasan por un cuello de botella de solo 2 canales. Voy a avanzar. Y el tercero es el aprendizaje reforzado, que es la forma en que los animales aprenden. O sea, los animales aprendemos en base a una función de costo de costo-beneficio, ¿no? En el aprendizaje reforzado, el agente que quiere aprender está en el ambiente y sus acciones son penalizadas o gratificadas dependiendo de cómo afectan el proceso de aprendizaje, perdón. Un ejemplo es, por ejemplo, el robot que quiere construir un mapa. Entonces el robot puede tener una política de un paso aleatorio, que cada vez el robot decide con cierta probabilidad moverse a la derecha, a la izquierda o avanzar hacia adelante. Y cada vez que el robot choca con una pared, se le descuentan 10 puntos, y cada vez que el robot no choca, se le asigna un punto extra. Entonces el robot lo único que quiere hacer es maximizar su utilidad. Y como un subproducto de su maximización de utilidad, el robot necesita construir el mapa, y esa es la forma, eso es el aprendizaje reforzado. Entonces, algunos ejemplos son los AIBO. En la RoboCup ocupan mucho aprendizaje reforzado. Lo último es los últimos resultados de DeepMind para el juego de Go, que ocupan una red neuronal profunda dentro de un módulo de aprendizaje reforzado para jugar Go, y ya le ganaron 4 de los 5 juegos al campeón mundial de Go, ¿no sabes? ¿Sí? Y este ejemplo que me gusta, que es un poco cruel, que es un ratoncito que está en una jaula, que tiene una grilla electrificada abajo, y tiene un botón, 2 luces y un parlante. Entonces, cada vez que suena el parlante, si se prende la luz azul y el ratón no hace nada, gana un pellet. Pero si se prende la luz roja y el ratón no aprieta el botón, le dan la corriente. Entonces el ratón aprende después de poco tiempo a apretar cuando tiene que apretar el botón. Entonces eso es aprendizaje reforzado. Ya, ahora vamos a ver una introducción súper rápida a redes neuronales, para dejar un poco encaminado las siguientes sesiones del curso de Deep Learning a partir del próximo viernes. A pesar de que la confianza en un modelo neuronal para procesar información viene como de 1800, con un biólogo que se llamaba Alfred Smith. En 1943, McCulloch y Pitts desarrollaron un modelo matemático para la neurona. O sea, la neurona sabemos que tiene dendritas, un axón, y transmite un mensaje en esta dirección. Ellos simplificaron ese modelo de esta forma y le llamaron perceptrón. O sea, el perceptrón recibe n señales, las pondera, crea una suma ponderada y después aplica una función no lineal a esa suma ponderada. En realidad el perceptrón original tiene una función de Heaviside, que es un escalón.
pero esta es la que se usa más porque es diferenciable. Entonces, con este modelo, los conexionistas, que son los adeptos a este tipo de estructuras para hacer aprendizaje, decían que el cerebro con estas unidades tan elementales puede aprender y reproducir comportamientos súper complejos. Entonces, si bien esta unidad solamente permite reproducir funciones así de simples, escalones, si uno las junta de esta forma y hace varias capas y además pone neuronas adentro de las capas, la función que replican son mucho más complejas. Y la complejidad que puede alcanzar las funciones que se pueden representar con la red neuronal depende del número de neuronas internas. O sea, aquí yo puse una capa, pero pueden ser más capas, más capas ocultas. Y aquí hay un ejemplo. Estos son datos de una señal sinusoidal con ruido y una red neuronal que se entrenó para aprender cuál es esta función usando estos datos, con una neurona, 3 neuronas y 10 neuronas ocultas en esta capa. Entonces, con 10 neuronas aproxima exactamente cada par de entrenamiento. O sea, esto tiene un error 0 en el conjunto de entrenamiento. ¿Ya? No sé, ¿cuál habrían elegido ustedes? ¿El segundo? Ya. Bueno, la decisión de qué es lo que quiero minimizar, si quiero identificar exactamente cada muestra de entrenamiento o si quiero generalizar el problema, si esta es mi solución y yo tengo un nuevo punto, lo más seguro es que no lo echen todo el punto, ¿cierto? Pero en este caso, si bien tampoco le voy a achuntar, siempre voy a quedar como a la misma distancia del punto que no conozco. Entonces, como dije antes, ya estaba claro en este tiempo que la estructura de una red neuronal es súper flexible y puede aproximar cualquier función. El problema es que es un resultado, como decía, teórico, porque necesitamos entrenar la red. Se necesita saber cuáles son los pesos de estas conexiones, cuáles son los tipos de no linealidades que hay que poner. Entonces, ¿cómo entrenamos la red? Bueno, lo que decía antes, la línea de tiempo, lo clave para el surgimiento de las redes neuronales y popularización en disciplinas aplicadas fue el algoritmo de propagación inversa. Si bien no lo encontraron ellos igual lo popularizaron. Se encontró unos pocos años antes. Entonces, este resultado es revolucionario en el sentido de que simplemente ocupa la regla de la cadena. Y lo que dice es que vamos a minimizar, vamos a optimizar la red simplemente usando el método del gradiente, pero como esta red es tan complicada, diferenciarla es muy difícil, y sobre todo cuando tiene muchas capas, ¿cómo puedo encontrar la derivada con respecto a cada peso? O sea, está claro que son los pesos son la importancia que se le da a cada conexión. ¿Sí? Entonces, como yo necesito encontrar la derivada de la función de costo, que es esta de acá, con respecto a los pesos, lo que puedo hacer es primero busco los pesos, la derivada con respecto a los pesos de la última capa. Entonces, digo, J es mi función de costo, digo de J a D mi último peso, perdón, de J a D1, y después hago de 1 a D activación, que es la salida de la neurona anterior, también lo escribo, y después voy para atrás diferenciando cada par de variables. Entonces, eso me permite llegar a la variable a la cual necesito calcular la derivada, pero además tener todas las derivadas que necesito antes para hacer el ajuste entero de la red. Entonces, si bien este era el método de entrenar las redes neuronales, y validó las redes neuronales para un montón de aplicaciones, sobre todo reconocimiento de caracteres, o sea, la oficina postal de Estados Unidos leía cartas con una red neuronal y funcionaba súper bien, pero era muy difícil usar las redes neuronales para otros problemas, porque para cada problema había que entrenarla de una forma en particular, y como la dimensión de los parámetros es tan alta, y la función es súper no lineal, siempre se quedaba atrapada en mínimos locales que no eran para nada buenos. Entonces había que, como es un método del gradiente, la condición inicial del problema de optimización era clave y nunca podían encontrar una condición inicial buena. Entonces, bueno, con lo que dije antes,
en 1943 se propuso el modelo, en el 58 las primeras reglas de update, en el 75 la propagación inversa que les contaba antes, después el conexionismo, cuando ya las redes funcionaban, empezaron a diseminarse en distintas disciplinas, pero ya después en 1990, como la gente no confiaba en las redes neuronales, la capacidad computacional todavía no era suficiente, las máquinas de soporte vectorial reemplazaron en muchas aplicaciones las redes neuronales. Casi 20 años después vuelven a resurgir las redes neuronales con el concepto de Deep Learning, y básicamente por dos cosas. Una es porque la capacidad computacional ahora es mucho más que antes, pero no es solo eso, no es solo matraca. El gran avance se dio porque las mismas personas que las popularizaron en los 80 siguieron trabajando en ella y desarrollaron un montón de algoritmos de preentrenamiento. O sea, hay una forma de preentrenar la red, que significa encontrar la condición inicial del problema de propagación inversa de forma no supervisada, y además con distribución, con computación distribuida. Y el futuro lo vamos a ver el próximo viernes. Así que están cordialmente invitados a la próxima sesión del seminario de Games. Y quiero terminar con esta diapositiva. Si están interesados en aprendizaje de máquinas, quieren saber más, lo mejor que pueden hacer es unirse al curso que tenemos en el DIM. Voy a estar un poco tarde este semestre, pero pueden al próximo. O pueden ver todo el material en la página que está publicado. Lo otro es unirse a nuestro grupo de aprendizaje de máquinas. Nos reunimos toda la semana, planeamos estas charlas, invitamos gente, damos charlas nosotros cuando no hay gente. Tenemos un grupo de estudio que revisamos papers también. En general, los grupos de estudio están un poco más enfocados a inferencia bayesiana e inferencia variacional, pero si hay otras cosas, ustedes pueden proponer y las hacemos igual. Es clave que sepan algún lenguaje de programación, que creo que aquí todos saben. Python es mi recomendación, no porque sea mejor que otro, sino porque hay una comunidad más grande de Machine Learning en Python, simplemente por eso. Si no pueden venir al curso, si ya es muy tarde, pueden seguir un MOOC. En Coursera hay un montón. El fundador de Coursera es un profesor de Machine Learning que se llama Andrew Ng. Pueden seguir el MIT OpenCourseWare o el curso Learning from Data de Stanford, el profesor Ali Mustafa, creo que se llama. Es muy bueno. Y unos podcasts que son de Ryan Adams, que es de la Universidad de Harvard, que es bueno también. Y estos libros, si quieren estudiar solos, también son muy buenos. Este es el libro que usamos en el curso. Bueno, en realidad lo usamos todos, pero este es el que más usamos en el curso. Es muy bueno, es súper completo. En una entrevista hace poco, Kevin Murphy decía que sentía que a pesar que el libro tiene casi 1000 páginas, él había dejado cosas afuera, pero él quería un libro que solamente contuviese lo que él consideraba esencial para un alumno de doctorado en Machine Learning. Así que si están haciendo un doctorado en Machine Learning, tienen que saberse este libro. Eso, muchas gracias.